Buenas noches, mi nombre es Danilo Rayo y como a Roberto Berríos y a todos ustedes, me encanta escribir. Mis dos subgéneros favoritos son el terror fantástico y la ciencia ficción. Les doy la bienvenida a Puro Cuento, una iniciativa cultural cuyo objetivo es formar vínculos y brindar consejos y herramientas para mejorar como escritores. Puro Cuento es una oportunidad para conocernos, expresarnos y crecer juntos. Esta noche, como parte de este primer taller, quiero hablar sobre dos temas que me apasionan: la importancia de los inicios en la literatura y el camino del miedo. Gracias por estar aquí. Espero que tengan una noche especial. Comencemos. Los inicios en la literatura. Quiero que cierren los ojos por un momento e imaginen que muerden una fruta y que en el primer mordisco notan que está podrida. ¿Cuál sería su reacción? Creo que la mayoría no seguiría comiendo. Bueno, pues algo similar sucede en la literatura. Por eso, los inicios son importantes. Por eso, debemos siempre comenzar bien. Cuando se trata de inicios en la literatura tenemos dos opciones. La primera de ellas es aburrir al lector y perderlo. Tomemos como ejemplo el siguiente texto. En 1703, siglo XVIII, año de nuestro señor José Carlos, cuando las nubes rosadas aún se llenaban de dulzura al recoger los alientos de millones de almas y elevarse hasta el infinito, sobre una colina coqueta que dominaba una vista preciosa, vivía un árbol de fronda verde, leñoso como ninguno, perfumado como pocos, alto como muchos, vivo como todos. Y en ese árbol vivía una ardilla que gustaba de saltar entre las ramas, ramas fuertes y leñosas, perfumadas como pocas. Desde su nido, la ardilla divisaba la casa de una muchacha, la muchacha que yo amaba. Hacemos un alto aquí para mencionar que en este punto ya debemos estar aburridos, desesperados y perdidos como lectores, porque tenemos toda esa envoltura innecesaria anterior de esa descripción del paisaje para poder simplemente mencionar la casa de esa muchacha y mencionar a esa muchacha que en este caso quien narra la historia o es protagonista dice que amaba. Continuemos. La amaba porque la amaba, la quería porque la quería, la extrañaba porque la extrañaba, como solo Don Quijote extrañaba a Dulcinea, como solo la tiza extraña a la rayuela, como Romeo amaba a Julieta, como la soledad de mis pesados pasos por los pasillos de la catedral de Managua. Y nuevamente aquí como lectores estamos perdidos, estamos desesperados, estamos aburridos porque esto es simplemente un conjunto de frases proporcionadas por el escritor en las cuales quiere hacer alarde de sus conocimientos sobre literatura, de sus intentos poéticos para sonar bonito en el texto, ¿verdad? Pero que son innecesarios para el caso de la historia que estamos tratando. Continuemos. La quería, sí. La extrañaba como el vacío extrañaba al todo, como el llano extrañaba las llamas que se internaban en el monte, como el señor presidente extrañaba su silla, como la nada se llenaba de cosas cuando buscaba una idea. Y continúan los esfuerzos o los intentos poéticos para brindar frases que suenan bonito, pero que en este caso no aportan nada a la historia. Ella era María de Lourdes López González, una chavala de mejillas coloradas que causaba suspiros entre los pasantes, una chavala que soñaba con las estrellas y que respiraba. Y hasta este punto como lectores es que nos damos cuenta que la historia trata sobre María de Lourdes López González, pero después de haber tenido una envoltura de caramelo y de nubes rosadas y de algodones de azúcar totalmente innecesarios, de menciones de algunos personajes de la literatura, de algunas obras, de intentos poéticos, y toda esa envoltura de caramelo totalmente innecesaria, simplemente para mencionar que es la historia de María de Lourdes López González, una chavala que obviamente, respiraba. Y la segunda opción que tenemos es atrapar al lector. Veamos algunos ejemplos. Número 1.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. En esta poderosa línea, quizás una de las más poderosas de la literatura, Rulfo nos presenta a un personaje. También nos introduce al suspenso alrededor del mismo. Introduce un lugar mágico, del cual no sabemos nada todavía, pero sobre el cual tenemos intriga. Ejemplo número 2. Parecía el mismo mundo, pero no lo era. En Los mundos de Monty Wilson de William Nolan, con esta línea inicial, nos planteamos una realidad alternativa, otro mundo, otras naturalezas. Número 3. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. En este inicio de Quiroga, en su cuento A la deriva, ya entramos definitivamente en la acción desde la primera línea y también empezamos a preocuparnos por el personaje, un personaje que acaba de sentir una mordedura en el pie. Ejemplo número 4. En un agujero en la tierra vivía un hobbit. Con esta poderosa línea de Tolkien en su obra homónima, desde el inicio ya empezamos a tener muchísimas preguntas. ¿Qué demonios es un hobbit? ¿Y por qué vive en agujeros en la tierra? Como podrán observar, hay algunos elementos comunes en estos inicios poderosos. Introducen toda una serie de sensaciones, lugares o emociones, pero también nos invitan a hacernos preguntas de forma inmediata. Nos invitan a preguntarnos quiénes son estos personajes, por qué están ahí, por qué les está pasando eso, y nos invita a pensar o a tener el interés en qué va a pasar con ellos. En resumen, cuando se trata de inicios en la literatura tenemos dos opciones: aburrir y perder al lector, o atraparlo definitivamente. Por eso los invito a que en sus inicios traten de explorar situaciones, detonantes, introducción de personajes, jugar con el tiempo, jugar con las texturas, con los estados de ánimo, con las sensaciones y con el entorno. Ese conjunto de elementos pueden ayudarles a que el lector se introduzca directamente en la acción, que el lector participe de ella, que pueda sentir los estados de ánimo del personaje, que pueda tratar de comprenderlo, pero sobre todo que tenga muchas preguntas. ¿Qué pasará después? ¿Qué le va a pasar a este personaje? ¿Morirá? ¿Triunfará? ¿Será exitoso? ¿Qué pasará en su entorno? ¿A quiénes afectará? Si pueden hacerse todas esas preguntas con base en el inicio que acaban de leer, entonces ese escritor ha sido exitoso. Ahora quiero hablarles sobre el camino del miedo. En literatura, la araña con colmillos bajo sus asientos no es suficiente. Para entrar al camino del miedo, hay que pasar varios portones. El primer portón que tenemos que pasar es el portón de la empatía. La empatía es esa capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Las motivaciones y pensamientos del personaje deben ser claros. En El Resplandor, obra de Stephen King, Danny, un niño de 5 años, solo quiere amar a sus padres y sentirse amado. En Pedro Páramo, Juan Preciado quiere cumplir los deseos de su madre, los deseos que ella le comunicó en su lecho de muerte. En Eso, también de Stephen King, Bill solo quiere vengar a su hermanito, a quien perdió a manos de Pennywise, el payaso danzarín. El segundo portón es el portón de la simpatía. La simpatía es esa inclinación afectiva entre personas, generalmente espontánea y mutua. Al lector debe gustarle el personaje, debe preocuparse por él y por su destino.
En El Exorcista, novela de William Blatty, por ejemplo, el padre Karras es un psiquiatra jesuita con una crisis de fe y una crisis personal, no haber estado presente cuando su madre más lo necesitaba. Eso nos hace que nos preocupemos por el padre Karras, que nos preocupemos por el personaje. Deseamos que cumpla su propósito y que cierre un ciclo. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos lograr la simpatía? Bueno, tenemos algunos puntos a considerar. El primero es que el personaje no debe actuar irracionalmente. Si un personaje ya sabe que hay un monstruo en la casa y que ese monstruo devoró a su abuela, probablemente no deba quedarse ahí. En Drácula, de Bram Stoker, Jonathan Harker empieza a ver indicios sobre los planes malévolos del conde, pero estos se van dando de una manera paulatina, de manera que cuando él ya se forma una idea de esas intenciones malévolas del conde, es cuando decide dejar el castillo a toda costa y tratar de escapar de ahí. En segundo lugar, para lograr la simpatía, debemos lograr que nuestro personaje no sea siempre un superhombre, cuyas acciones sean siempre exitosas. Pensemos en Bilbo Baggins, el perfecto antihéroe de Tolkien. Se equivoca, no sabe nada de la vida más allá de la comarca, no tiene ningún poder. Sin embargo, a través de ese camino, ese viaje del héroe que le toca recorrer, va desarrollando nuevas experiencias, aprendiendo nuevas lecciones. Y se equivoca en cada paso. Comete errores y esas equivocaciones le sirven en su trayecto y en su desarrollo. En tercer lugar, el personaje no solo debe preocuparse por su destino, sino también por el de otros. La ficción se enfoca en la interacción entre los personajes. Al protagonista le debe importar alguien más que sí mismo. Le debe importar que algo malo le pase a alguien quien ama. También, para lograr la simpatía, los personajes no deben ser pasivos. En El Exorcista, la madre de Regan y el joven sacerdote Karras consideran una serie de explicaciones médicas y psicológicas para la condición de la niña. Cuando todas las explicaciones racionales se han contemplado, solo entonces se ven obligados a contemplar la posibilidad de que dentro de la niña habita un demonio. Como pueden ver, ellos hacen algo, realizan una acción, no se quedan de brazos cruzados esperando el desenlace. Otra forma de lograr la simpatía es saber que el personaje debe tener una historia y motivaciones fuera de la trama principal. Esto no debe limitarse a una fecha de nacimiento o una simple biografía, sino que también debe incluir un pasado que lo haya afectado, y debemos ver la forma en que lo ha moldeado. En El hombre del traje negro, una de las mejores historias cortas de Stephen King, Gary, un niño de 9 años cuyo hermano murió no hace mucho por una picadura de abeja, vive una experiencia horrorosa cuando despierta cerca del arroyo donde pescaba y ve a una abeja sobre la punta de su nariz. Ahora sí, el camino está libre. Es hora del miedo. Si has conseguido la empatía del lector, lo has animado a simpatizar con los personajes principales, lo has hecho testigo de su amor, de su amistad, de su tristeza, de su alegría, de sus esperanzas y de sus sueños. Sentirás que esas personas de ficción tienen algo que perder, y como lector no querrás que lo pierdan. Tendrás miedo de que pierdan no solo sus vidas, sino su amor, su felicidad y su esperanza. Te identificarás con cada uno de los personajes, no como lo haría una persona real con una persona ficticia, sino como lo haría un ser humano con otro. El lector sudará con ellos cada vez que el villano entre en escena y temerá cada encuentro que pueda llevarles a la muerte. Solo entonces, amigos, estaremos listos para entrar al camino del miedo. El portón está abierto. Los invito. Pasen adelante.